ustedes compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero que para eso nos vayamos al libro de Romanos, capítulo 5 y versículo número 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero pasarme de una vez a el segundo versículo que me va a servir esta mañana, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando normalmente hablamos del tema de fe, cuando nos suena la palabra fe en nuestra vida, normalmente lo relacionamos con un tema de un milagro que estamos esperando. Hablamos de fe y lo relacionamos con un milagro de sanidad, por ejemplo. Hablamos de fe y lo relacionamos con un milagro de provisión. Hablamos de fe y lo relacionamos con un milagro de transformación de algo. Pero se nos olvida la esencia de dónde viene la fe. Se nos olvida de dónde comienza o en qué punto los cristianos empezamos a tener fe. Y como este versículo en Romanos y en Juan nos dice que lo primero que es la justificación por la fe. Traducido en otras palabras, la fe es el primer paso para la salvación. La fe es el primer paso para creer que hay un Dios que hizo un plan perfecto enviando a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que Jesús se hiciera hombre, muriera y al tercer día resucitara por ti y por mí y esa sangre limpiara, perdonara tus pecados y te justificara. Cuando tú comienzas a creer en ese sacrificio, en ese milagro, en ese momento comienza un proceso de transformación y tu nombre es inscrito en el libro de la vida. O sea que el tema de la fe no solo va relacionado a esperar que algo ocurra hoy o mañana en tu vida sin dudarlo. Sin dudarlo, porque cuando nos vamos al libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es algo que hoy no está pasando, pero yo tengo la certeza de que va a ocurrir y no dudo. Esa es la diferencia entre fe y esperanza. La fe se vive hoy. La fe la vivo hoy, la confieso hoy y la creo hoy. La esperanza es algo que va para futuro y puede hacer que suceda o que no suceda. Porque la esperanza está basada en una emoción, en un estado anímico, en lo que tú puedas pensar o sentir. En cambio, la fe es una convicción en tu vida que desde el momento que conociste a Jesús como Dios y Salvador, impactó tu vida, cambió tu vida, la marcó y por eso hoy eres hijo de Él. Esas son las diferencias grandes entre fe y esperanza. Y por eso es cuando hoy quiero recordarte que el tema de fe no es un tema únicamente de esperar un milagro de algo. El tema de fe empieza sabiendo cuál fue el milagro más grande, que es tu salvación, tu perdón de pecados, tu redención, tu justificación, que solo Dios la pudo hacer a través de Cristo Jesús. Cuando tú recuerdas, cuando tú vives ese momento, entonces entiendes en qué momento y de dónde proviene la fe. Y entiendes que es algo que tú no tienes, sino es algo que te es dado, te es obsequiado. Y por eso el Señor dice que si alguien no tiene fe, que la pida. Y ahora es el momento que yo te quiero recordar cuánto tenemos que creer. Mira Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, no es nuestra, pues es un don de Dios. O sea que el tema no lo alcanzaste tú, no fue algo que tú hiciste, no fue algo que tú ni yo nos merecíamos. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pero el problema con los hijos de Dios es que el tema de la fe siempre lo confundimos o lo relacionamos
¿Con qué? Con un milagro que estamos esperando. Y se nos olvida el milagro más grande que ya ocurrió en nuestra vida. El milagro más grande e impactante que ya ocurrió en nuestra vida. El ser llamados hijos. ¿De quién? De Dios. El ser hijos de Dios, el ser perdonados. Y eso es algo que todos los días nosotros lo deberíamos de vivir. Es algo que todos los días nosotros lo deberíamos de recordar, porque en ese momento que tú recuerdas ese milagro, en ese momento que tú recuerdas lo que Dios ya hizo por ti en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús, ¿qué sucede? Recordás tu posición de pecador y su posición de Dios, y recordás que puedes acudir a Él y que tienes un Padre de amor que nunca te va a dejar. El problema viene cuando estamos pasando un momento de tribulación. El punto difícil de nuestra vida se llama tribulación. Cuando las cosas no comienzan a salir como tú quieres, como tú esperas, normalmente el tema de fe decae o disminuye. ¿Y sabes por qué es esto? Porque no recuerdas o no quieres recordar o no quieres vivir quién es tu Dios. Porque el tema de la salvación se te olvida. Si tú todos los días comprendieras, vivieras, confesaras que hay un Dios poderoso que ya lo hizo todo por ti a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, tu percepción de las cosas sería muy distinta. Porque entenderías que tú ya eres un vencedor en Cristo Jesús, porque la victoria ya la tomó Él en la cruz del Calvario. Pero entenderías que Él ya hizo un camino para que tú caminaras y para que tú andaras, pero el punto es que estos temas los olvidas. Y por eso hoy te quiero hablar, después de esta pequeña introducción acerca de las tribulaciones relacionadas con la fe. Y vamos a ver lo que Romanos, y Pablo creo que ejemplifica muy bien el tema de la tribulación. Y nos habla Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué momento? En las tribulaciones. Vean qué paradójico este punto. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza que dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean qué interesante este pasaje. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo me puedo gloriar en un momento difícil? ¿Cómo podría estar contento o con paz en un momento difícil? Normalmente en los momentos difíciles me angustio, normalmente en los momentos difíciles me preocupo, normalmente mi carácter es variable en ese momento y muchas veces emocionalmente hasta soy inestable. No necesariamente voy a estar con gozo, pero cuando entendemos y recordamos que ha habido un amor dado por Dios que fue derramado a través de Cristo Jesús y es sellado a través del Espíritu Santo en tu vida, y que en todo momento Dios prometió estar y que te dio ese consolador y que eres hijo y recuerdas el milagro de la cruz del Calvario, en ese momento entiendes que esta tribulación es pasajera y que ya hay una victoria que Dios ya dio a través de Jesús en la cruz del Calvario, y que tú y yo lo único que debemos hacer es tomarla, creerla y vivirla. En ese momento comprendo que yo soy hijo, y como hijo Dios no me ha dejado y no me va a dejar y no me ha abandonado y no me va a abandonar. Por eso es que es tan importante el tema de la fe. Por eso es que es tan importante recordar que fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. No es un hecho que des por sentado. No es un hecho que des, sí, ya fui salvo, Él murió, qué alegre, me recuerdo en Semana Santa y Navidad cuando el nacimiento. No, es un tema de vivirlo apasionado todos los días. Y eso es lo que cambia y transforma vidas. Y por eso es
que cuando esperamos en Dios y entiendo mi posición y entiendo la posición de Dios y sé que ese amor ya fue derramado en el plan perfecto de Dios para mi vida, sé que no voy a salir nunca mal de una prueba. Sé que Dios va a tener un propósito en una prueba. Sé que hay una voluntad perfecta de Dios que se va a hacer verdad en mí en medio de la prueba. Y por eso es que va a ser pulida la paciencia y la prueba va a crear una esperanza que al final me va a dar una victoria. Pero es porque recuerdo quién es Dios. Sigue diciendo Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Te lo vuelve a decir, si tú crees en el Señor Jesús, no serás avergonzado. Sea cual sea el momento, el tiempo, la respuesta de Dios, sea que Dios quiera la respuesta que tú quieres, sea que Dios no quiera la respuesta que tú quieres, sea que el tiempo no sea tu tiempo, no importando lo que esté pasando en tu vida, Dios tiene un plan perfecto porque eres hijo y como hijo nunca te abandona. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pareciera que solo yo estoy emocionado en este mensaje. Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, le está hablando al pueblo de Israel en general, y que dice: salud, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es muy parecido a lo que Pablo le escribe a los romanos. Ahora Santiago lo está escribiendo también, se lo está escribiendo Santiago. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Vean, este pasaje es un pasaje que complementa lo que Pablo le escribe a los romanos. Cuando estemos en tribulación, estemos en sumo gozo. Pero ¿qué dice? No dudando de nada. No dudando de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo y entiendo que tengo un Padre soberano, que tengo un Padre único, que tengo un Padre de amor y que mi vida está escondida en Él. Y Él la dio a través de Cristo Jesús en la muerte de la cruz y derramar esa sangre. Y ¿sabes qué? No fue una voluntad mía, fue su voluntad. Y por eso es que yo descanso, porque yo no hubiera obtenido nada, yo no hubiera podido obtener la salvación, pero Él te la dio, Él me la dio. ¿Para qué? Para que seamos hijos, y como hijos Él tiene un plan perfecto, y por eso es que dentro de este plan, la prueba, el momento difícil tiene un propósito para tu vida, y cuando crees, Dios hace. Y te pregunto, como Pablo le preguntó a los romanos en su capítulo 8 versículos 35 al 39, ¿quién te separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo, iglesia, que pueda quitar y desviar tu atención, tu amor de Cristo Jesús? ¿Habrá alguna cosa que sea más importante, que sea más poderosa que Dios? ¿Será que la tribulación? ¿Será que la angustia? ¿Será que la persecución? ¿Será el hambre? ¿Será la desnudez? ¿Será el peligro o espada? ¿Qué podrá separarte del amor de Cristo? ¿Qué es lo que hoy te ha estado angustiando? Que te ha estado quitando la paz, que no te ha dejado dormir, que te ha hecho sentir de menos, que te ha hecho sentir que nadie te ama, que nadie te escucha, que nadie te comprende, que sabes que muchas veces hasta ni siquiera oís la voz de Dios. ¿Qué
esa situación es más grande que tu Dios. Esa situación es más poderosa para quitar tu mirada de Dios. Mira cómo termina este versículo, que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Pregunto, ¿qué es lo que tanto te ha hecho dudar? ¿Qué es lo que tanto te ha hecho sentirte que ya no se puede? Que el mundo se acaba y que se cierra, que ya pensás que no podés dar un paso más. ¿Será eso más grande? ¿Será eso más poderoso que tu Dios? ¿O te recuerdo de las raíces de tu fe? ¿O te recuerdo de la posición que Dios te ha dado por su misericordia de ser llamado hijo de Dios? ¿O te recuerdo del poder de Dios y que por ese poder Él ya te hizo más que vencedor? ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién podrá desviarte? ¿Qué es lo más importante para que hoy me digas, ya no más? ¿Será que el amor de Dios no ha impactado tu vida lo suficiente? ¿O será que no has conocido a Dios verdaderamente? Para que hoy sintas que ya no se puede hacer nada más. Pero te recuerdo que Dios ha dado un amor tan grande que tú no eres cualquier persona, que tú no eres cualquier objeto, que tú no eres simplemente una creación más en este mundo. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres una creación nada más. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres un plan perfecto de Dios. Desde el vientre de tu madre, Dios te entretejió, te creó, te predestinó, te salvó para un plan perfecto dentro de sus propósitos. Y lo que hoy estás pasando, va a haber una solución, porque tu Dios es grande, porque tu Dios es poderoso, porque hay un verdadero Dios. ¿Cuántos lo creen, iglesia? El salmista, en el Salmo 9, versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. En buen chapín dice, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que toda prueba, todo momento difícil, tiene un principio y tiene un fin. Todo tiene un principio y tiene un fin. La diferencia del fin tuyo con el fin de alguien más, que tu fin tiene un propósito que nunca serás avergonzado, dice la palabra de Dios. Tu fin tiene un propósito perfecto, donde conocerás a ese Jehová, Dios bueno, grande, poderoso, a ese Jehová Rafa, a ese Jehová Jireh, a ese Jehová que es todopoderoso en tu vida. Amén. Job, capítulo 23, versículo 10 dice, mas Él conoce mis caminos, refiriéndose a Dios, me probará y saldré como ¿quién? Como el oro para ser lindo, para ser puro, para ser esa joya anhelada, debe de ser probada en fuego, debe de entrar en un horno para que el calor quite las impurezas. Muchas veces en los momentos de prueba, Dios quiere quitar las impurezas de tu vida.
Porque en nuestras debilidades, dicen Corintios, Él se perfecciona. En lo que tú creíste que iba a ser un tope en tu vida, para Él se convierte en un trampolín. En tus debilidades, Dios se perfecciona. Y hay algo que me impacta cada vez que lo leo. Cuando en Apocalipsis se le escribe a las 7 iglesias, me llama la atención lo que le escribe en Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso. Y le dice así a la iglesia de Éfeso, 2 del 1 al 5, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vean qué interesante. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Aparentemente, hasta este momento, vemos una iglesia esforzada, valiente, recta, apegada a la palabra, porque dice que ha aprobado a los que no son apóstoles, porque ha soportado a los malos, porque ha tenido paciencia, porque ha trabajado. Pero le dice, pero tiene algo en contra de ella. Y le dice que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Muchas veces tratamos de vivir una vida parecida a la iglesia de Éfeso. Una vida donde aparentemente leemos, escudriñamos, venimos a la iglesia, venimos a los miércoles o al EPS o a Recovery, donde servimos, donde estamos en grupos, donde estamos sirviendo, pero a veces se vuelve parte o una rutina en nuestra vida. A veces venimos los domingos porque hay que venir, porque dentro de nuestra agenda este es el compromiso que tenemos que llenar. La pregunta que te quiero hacer es, ¿Dios sigue siendo tu primer amor? ¿Dios sigue siendo esa pasión en tu vida? ¿O Dios es un punto más en tu agenda? Esta iglesia, su testimonio aparente y su conducta aparente era increíble. Luchó, trabajó, soportó, confrontó con la palabra. Y lo que la gente podía observar era una iglesia prácticamente perfecta. Pero la gente no había visto el corazón. Y por eso me llama la atención lo que leímos en el Salmo 9:18. Perdón, en Job 23:10 dice, Él conoce mis caminos. Y aquí en Éfeso, Dios muestra el corazón de la iglesia de Éfeso. Dios conoce tu corazón, iglesia. Dios conoce tus caminos y sabe lo que en ellos hay, y sabe las intenciones de tu corazón, y sabe lo que estás anhelando, pasando, pensando y viviendo. Y a Él no se le puede engañar. Y muchas veces, hasta con efectos especiales para que vean, y muchas veces guardamos todo lo demás, pero quitamos nuestra vista de Cristo Jesús. Y por eso, cuando quitas la vista de Cristo Jesús, cuando dejas tu primer amor, el momento de la prueba es tan difícil, es tan único, es tan controversial en ti que sentís que el mundo se te acaba. Y probablemente no es lo duro de la prueba, no es lo prolongado de la prueba, no es lo que la prueba llegó a hacer en tu vida,
es que tú estás batallando solo, sin fuerzas, sin Cristo Jesús. Y por eso es que la prueba te está desgastando y te está haciendo olvidar quién es Cristo Jesús. Te está haciendo olvidar de dónde viene tu fe. Te está haciendo olvidar que tú eres un hijo. Te está haciendo olvidar que Dios ya venció a través de Cristo Jesús a Satanás y sus principados y sus potestades, y que tú ya eres más que vencedor, y que se te está haciendo olvidar las promesas de provisión, de regalo, de restauración, de guardarte, de protegerte, de vivir en ti. Porque tu primer amor muchas veces se acabó. Muchas de las parejas y de los matrimonios, su mayor problema es que se acaba el amor. Y el compartir con la pareja se vuelve una rutina y una costumbre. Después de 20 años, de plano sé que voy a amanecer con la misma persona a la par. Por arte de magia no va a cambiar y no va a desaparecer. A veces el matrimonio se vuelve rutina, cuando lo que empezó tu matrimonio no fue rutina, fue amor. Lo que empezó tu relación con Dios no fue una costumbre, no fue una rutina, no fue una tradición. Fue un amor que te impactó, que te hizo hacer locuras. Pero conforme va el tiempo, seguiste haciendo todo lo demás y olvidándote de quién era Él y de lo que Él puede hacer en tu vida. Y por eso es que estos momentos de prueba, por eso es que estos momentos difíciles cierran tu mundo, porque sigues batallando tú solo, porque sigues parado en el mismo lugar, sin fuerzas y desganado. Pero mira lo que Dios dice, y ya voy terminando. Salmo 47:10 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Cuando tú clamas, cuando tú regresas tu mirada al primer amor, Él no te deja, iglesia. Él no te, iglesia. El Salmo 33, 18 al 19 dice: he aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. El 34:15 siempre dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sobre quién está esa esperanza? Sobre ti, sobre mí, sobre esas personas que decidimos volver a poner nuestra vista o poner nuestra vista en Cristo Jesús. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros defectos, Dios está contigo. Dios quiere, anhela poner sus ojos de amor en ti. Pero ¿dónde está tu corazón? Mira hasta dónde llega ese amor de Dios. Hebreos 4, del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, iglesia, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar oportuno socorro. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios, tomemos la decisión correcta, no importando en qué momento de tu vida estés, en qué momento, en qué situación estés. Acerquémonos a Dios. Dios ya trazó el camino, el velo ya se rasgó, hay un camino libre que Dios hizo a través de Jesús, y por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio,
y se sentó a la diestra de Dios. Hay una puerta abierta. Hay un camino abierto para tu vida, iglesia. Probablemente esta prueba quitó esa fe y ese primer amor. Estás tan desgastado, tan atribulado, tan confundido, que probablemente estés sirviéndolo por servir, estés viniendo por venir, estés aquí por estar. Pero ¿sabes algo? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades que quiere hacerte recordar lo que Él hizo. Lo que el plan perfecto de su amor fue derramado en tu vida. Él te quiere recordar cuánto te ama. En Isaías 40, 29 al 31 dice que Él da esfuerzo al cansado, que Él multiplica las fuerzas al que no las tiene, que los muchachos se van a fatigar y se van a cansar, los jóvenes van a flaquear y van a caer. ¿Qué te dice este versículo? Que los que supuestamente tienen fuerzas, que los que supuestamente están preparados, al final en Dios no lo están. Que no es tu preparación física, que no es lo que tú piensas que estás capacitado lo que te va a hacer salir de la prueba. No es tu experiencia, no es tu conocimiento, no es tu gracia, no es tu favor, no es tu linda cara. No es lo que el mundo ve, lo que Dios ve para sacarte de donde estás. Sino es los que esperan en Jehová, van a tener nuevas fuerzas. Se van a levantar como las águilas y van a correr, no se van a cansar, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú decides esperar, cuando tú decides volver a poner tus ojos en ese primer amor, cuando tú decides que Dios es tu todo y no hay nada fuera de Él, en ese momento Él te capacita. En ese momento Él hace nuevo tu corazón. En ese momento Él limpia pecados. En ese momento restaura. En ese momento hace la senda donde no la hay. En ese momento mueve las montañas para que tú entres, camines y tomes la victoria que Él ya te dio. Cuando tú esperas en Dios, no vas a ser avergonzado. Cuando tú decides confiar en Dios, no serás avergonzado, porque tu Padre es un Padre bueno, porque tu fe regresa a Él, a la cruz del Calvario, y sabes que nada puedes hacer, pero que Él ya lo hizo todo, y que tú lo único que haces es pararte y decirle: aquí estoy, hazlo por mí. En ese momento ves la gloria de Dios. En ese momento ves cómo Dios se manifiesta. Y en ese momento entiendes que para Él no hay nada imposible. Cuando decides esperar en Dios, iglesia, cuando decides confiar en Dios, cuando tu fe regresa a ese primer amor y entiendes que tu fe no es solo un milagro, tu fe está puesta en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en lo que Él ya hizo por ti y que tú no eres nada. En ese momento verás la gloria de Dios. En ese momento sabrás que eres hijo de Dios y que para Él no hay nada imposible, y que no saldrás avergonzado, iglesia. Que no saldrás avergonzado y verás a ese Dios vivo, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso moverse en su vida, y seréis testigos del poder de Dios en toda la tierra, en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu negocio, y sabrás que hay un Dios bueno, grande.